Mademoiselle Isabel, rubia y francesa, con un mirlo debajo de la piel. No sé si aquel, o esa, o Mademoiselle Isabel, canta en él, o si él en esa. Princesa de mi infancia, tú, princesa promesa, con dos senos de clavel, yo, le livre, le crayon, le... Oh, Isabel, Isabel. Tu jardín tiembla en la mesa. De noche te alisabas los cabellos. Yo me dormía meditando en ellos. Y en tu cuerpo de rosa, mariposa, rosa y blanca, velada con un velo, volada para siempre de mi rosa, Mademoiselle Isabel, y de mi cielo. Buenas tardes a todos. Un aplauso para Antonio. Gracias por haber venido a esta conmemoración del centenario del nacimiento de Blas de Otero. Para recordar al gran poeta bilbaíno, tenemos aquí por orden alfabético, los voy a presentar, simplemente dar unos datos para situarnos un poquito y luego ya que al hilo de alguna pregunta que haga yo, que ellos vayan hablando con esa autoridad de Blas de Otero, ¿no? Por orden alfabético de los apellidos, primero Antonio Carvajal, nació en 1943 en Albolote, que está por ahí por la Vega Granadina, ha sido profesor de métrica, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en la Universidad de Granada, ya jubilado, felizmente jubilado, por lo que acabo de escuchar a uno de sus alumnos. Un momento, que es que he traspapelado los papeles, pero bueno, esto no tiene ningún problema. Ya estoy otra vez aquí. Publicó su primer libro en 1968 con el título de Tigres en el jardín, luego han seguido Serenata y Navaja, Siesta en el Mirador y un largo etcétera hasta poemarios como Girasol flotante. También ha realizado ediciones sobre los dos grandes poetas modernistas, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, lo cual pues, bueno, nos puede dar quizá una idea, ¿no?, de sus preferencias poéticas. En cuanto a Antonio Colinas, nació en La Bañeza, en León, en 1946. Primero, felicitarle, como no, por el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana que concede el Patrimonio Nacional en la Universidad de Salamanca y cuya concesión pues, es muy reciente, de hace aproximadamente 2 semanas o así, ¿no, Antonio? Sí, eso es. Recordemos que uno de sus títulos más conocidos es Sepulcro en Tarquinia, que ganó el Premio de la Crítica en 1975, que su poesía, 1967-1981, le valió el Premio Nacional de Literatura en 1982, y perdón por este lío de fechas, que también ha publicado Tiempo y Abismo y que acaba de publicar sus memorias, ¿no?, un libro autobiográfico que se titula Memorias en el estanque, que ya va por la segunda edición, acabamos de saberlo hace un minuto, y que ha traducido a Leopardi y que ha publicado también una biografía sobre este poeta italiano que es un poco el maestro del romanticismo, ¿no? Y la biografía se titulaba Hacia el infinito naufragio. Bueno, pues yo lo primero que os quería preguntar es un poco la recepción de Blas de Otero dentro de vuestra generación. Siempre se habla de estas cuestiones de generaciones, de etiquetas, una lectura a lo mejor demasiado rápida o demasiado escolar de Blas de Otero lo encasilla en un tipo de poesía que tampoco tiene que ver mucho con la vuestra. ¿Cómo ha sido la recepción en vuestra generación de Blas de Otero? Yo no puedo hablar en nombre de una generación porque siempre he sido un degenerado, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que siempre he sido un periférico, por no decir un marginal, y para colmo, pues a partir de sexto de bachillerato empezó el disloque por distintos motivos de mis estudios. Ni siquiera tengo promoción universitaria porque hice toda la carrera por libre, entonces se podía. Y no tengo ni siquiera un
¿cómo se llama ese cacharro, esa fotografía de todo el grupo? La orla. No tengo la Sí, sí, orla sí, con eso mi es. promoción, es Sí. decir, que me he visto obligado por circunstancias de la vida a andar por libre y entonces no me considero con ningún tipo de derecho a hablar en nombre, yo no hablaría de generación, sino de mi promoción. Antiguamente, como hacíamos el servicio militar, se hablaba de las quintas. Bueno, pues hasta eso lo hice raro, porque aguanté pidiendo prórroga a ver si me libraba de la mili y no lo conseguí. Llegué a hacerla con 20 años, 28 años y era mayor que el capitán que mandaba mi compañía. O sea que no puedo hablar de generaciones, pero sí puedo hablar de que mi conocimiento de la obra de Blas de Otero fue muy rápido, porque yo empecé a interesarme en la poesía el año que dejé de estar interno en aquel colegio de los padres Escalopios en que me encerró mi padre en Granada. ¿Se dice Escalopio o Escolapio? Ya decía yo que era Escolapio. Bueno, en aquel colegio de padres Escolapios en que me metió mi padre, pasé a estar externo y entonces conocí al compañero, vamos, al hermano de un compañero mío, que era muy lector de poesía, estudiaba entonces una cosa que se llamaba comercio, pero le gustaba la poesía y me vendió por 20 pesetas, que me costó muchísimo trabajo ahorrarlas, una antología de Rafael Millán que se llamaba 20 poetas españoles de hoy. Y en esa antología me los leía todos, me aprendí las caras de memoria y estaba lo mejor de la poesía viva española, porque aunque José Luis Hidalgo, que estaba en la antología, hubiera muerto ya, su poesía seguía viva y operativa, porque afortunadamente a un poeta no lo matan ni los tiros en un barranco, ni los menosprecios de las instituciones. Un poeta vive siempre que tenga un lector. Y allí estaba José Luis Hidalgo palpitando con su poesía para los que llegábamos. Y tuve la suerte de leer pues, a Gabriel Celaya, a Blas de Otero, a Pablo García Baena, por abreviar, por citar, porque además era una antología muy amplia y muy significativa. Y Blas de Otero me cautivó desde el primer momento. Estoy hablando de una antología de mediados de los 50 y con una fotografía espléndida. Las reproducciones fotográficas eran maravillosas. Les recomiendo a ustedes que si tienen ocasión de ver el libro lo disfruten. Y es muy curioso porque no había tendencias de escuela como después se ha intentado hacer, con una necesidad casi entomológica, como si los poetas fueran insectos que hubiera que pinchar con un alfiler y meterlo en una página, sino que lo que pretendía era ser una muestra de lo que se consideraba en ese momento lo más positivo y vivo de la poesía. Claro, yo recibo a Blas de Otero al mismo tiempo que prácticamente recibo a Claudio Rodríguez. Y como la edad tampoco cuenta una vez que uno se enfrenta con el poema en la página, sino que el poema te resulte atractivo o deje de resultártelo, yo desde entonces soy un apasionado lector de Blas de Otero. Desde la primera vez que lo leí. Antonio. Bien, yo como ha dicho Antonio, pues tampoco puedo hablar en nombre de mis compañeros de generación o de promoción. También pienso como tú, que a la larga y en el fondo se van fijando los nombres en promociones, en generaciones, pero lo que importa a fin de cuentas pues es la obra de cada cual. Y en este sentido, pues yo puedo también o debo responder por mí de la presencia y de la lectura de Blas de Otero. Yo lo leí muy pronto, tuve en el final del bachillerato unos profesores de literatura muy buenos. Era la adolescencia, eran los años en que la poesía se me reveló con nombres como Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, pero también con 2 o 3 o 4 poetas de lo que entonces reconocíamos como posguerra, ¿no? Y ahí es donde aparece la lectura de Blas de Otero, de los poetas del Grupo Cántico también. Y sé que muy poco después me hice con el libro de Ángel Fieramente Humano y Redoble de Conciencia, editado por creo que en el año 60, por Losada,
eran aquellos libros que estaban no sé si semi prohibidos. Yo lo uno a la compra un poco también oculta del Canto General de Neruda, ¿no? Y ese es el recuerdo que tengo, aquellos libros grises de esa primera lectura de Blas de Otero. Bueno, no sé si debo decir también algo sobre... ¿Lo conocí en algún momento? No, os quería preguntar antes de que lleguésemos a ese bueno, pues capítulo. Me sorprendió por lo que en esos dos libros sobre todo se nos ofrece, ¿no? Había pues esa palabra desgarrada, esa fuerza del lenguaje, esa claridad, esa llaneza de los poemas de Blas, de todos sus libros, ¿no? No es un poeta hermético. Había ese latido humano, esa angustia, esa presencia también existencial o del existencialismo en su obra y sobre todo, pues, bueno, aquellos primeros y contundentes sonetos como el que acaba de leer Antonio, ¿no? O aquel otro que comienza luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, en fin. Esos sonetos están dentro de nuestra memoria poética más viva. No, os quería preguntar un poco al hilo de lo que acabas de decir, Antonio, si tenéis alguna preferencia por ese primer Blas Otero que se le ha denominado existencialista o si trazáis también un hilo conductor con lo posterior, ¿no? Con la llamada poesía social. A mí me gusta todo. O sea, no veo esa distinción de etapas que marca, incluso en esta antología se marcan 3 etapas. Todas las inquietudes del poeta Blas de Otero están ya en Cántico Espiritual, que es un cántico mucho más material de lo que parece y que tiene para mí una raíz, porque yo era a esa edad de los 15, 16 años, era muy lector de Unamuno, lo que me supuso la expulsión del colegio durante un mes, porque me cogieron con el libro del sentimiento trágico de la vida y aquello yo no sabía que estaba en el índice de obras prohibidas. Y no me excomulgaron, pero me expulsaron un mes, esperando seguramente que mi padre me abofeteara lo suficiente para tener yo las manos limpias. Mi padre se leyó el libro y le gustó mucho, pero no me dejó que me lo leyera. Pero quizá mi lectura de Unamuno y el tipo de literatura que yo leía en ese momento, pues hiciera que para mí la poesía de Blas de Otero fuera un aire fresco, con palabras de mi tiempo, con una palabra mucho más directa de lo que yo acostumbraba a leer por entonces. Y claro, los años de diferencia que hay entre el nacimiento de Antonio Colina y los míos son decisivos, porque a él le coge el Tratado de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos, a ti te coge con 10 años, examinándote de ingreso o estudiando primero de bachillerato. A mí me coge haciendo la rivalidad de cuarto. Es que por eso no se puede hablar de generaciones. Porque claro, hay un hecho decisivo de pronto en la historia y te lo cambia todo. Y yo pude conocer, por ejemplo, a Blas de Otero y a José Hierro y a todos los que he nombrado antes, gracias a esa antología, por un compañero externo, porque teníamos el control de lectura y el control del libro era absoluto. Y conocí a Lorca casualmente porque yo tenía un compañero interno que era de un pueblo, de Lanjarón, donde había un cura poeta, Gutiérrez Patiar, que era canónigo de la Catedral de Granada, y ese, que le gustaba mucho la poesía y la hacía y bastante buena, pues era el que le dejó los libros de Lorca, legibles entonces, al niño de su pueblo, y el niño de su pueblo me los pasó a mí, pero yo no conocí a Lorca hasta los 15 años. O sea, las cosas hay que decirlas así, porque el bachillerato no era igual. A mí no me explicaron en bachillerato a Antonio Machado. La literatura, la historia de la literatura se quedaba en el 98 decente, no en ese 98 de republicanos y exiliados y muertos de mala manera, que eso no se nombraba, eso no existía. Y esos 3 o 4 años de diferencia que hay entre nosotros, pues hace que
realmente mis amistades, mis relaciones, mis gustos tengan más que ver con los que nacieron unos años antes que yo, digamos desde los años 30, que es la edad de mi hermano mayor, hasta la mía, que con los que vienen después, que con mi hermano menor que nace el 47 y mi hermano menor ya tenía otros gustos. Cambió todo. Y lo que a mí no me cambió fue el gusto de Blas de Otero, entre otras cosas porque gracias a él, con el título Ángel fieramente humano, que ponía Luis de Góngora, yo me fui a buscar ese verso de Góngora. O sea que fue importante. Y me leía ¿no? Góngora Sí. por Blas de Otero. O sea que fue No muy... tuve que esperar a tenerlo en preuniversitario a la fuerza con la fábula de Polifemo y Galatea. No, yo es que me leía Góngora porque Blas de Otero me indujo lo mismo que José Hierro me indujo a leer a Lope de Vega. Y no se lo agradeceré nunca bastante, porque además la lectura de Góngora y la lectura de Lope me enseñó a valorar mejor su poesía y a ver todo lo que tenían de innovación y de lenguaje actual y próximo, que era más entendible que el lenguaje de los clásicos, que por otra parte siempre me resultó fascinante. O sea que fue muy importante para ti, ¿no, Antonio? Para mí sí fue te descubrió fue Góngora, determinante. sí, ¿no? Claro. Antonio, bueno, ¿qué dirás? Bueno, un poco como contraste respecto a los libros que destacaba antes, hay otro momento de la lectura de Blas de Otero que es el de su libro que trata de España, ¿no? Es un libro que se publicó en París el año 64. Es el año que yo llegué a Madrid, a los 18 años, y entonces este libro, precisamente por haberse editado fuera, pues había un cierto misterio, interés en torno a él, interés que acrecentó el que la revista Ínsula adelantara algunos de los poemas, no sé ahora si antes o después de publicarse el libro, y es un libro que contrasta con los anteriores, ¿no? Ahí resuenan en él también varios Blas de Otero, hay esa presencia de la geografía, esos viajes que él hace a la España interior, más profunda, ¿no? Ese contraste tremendo de la realidad social con la realidad literaria. Y bueno, pues ese libro que he traído lo tengo aquí con algunas anotaciones de entonces, y bueno, es otro Blas de Otero, pero que cuando lo leí recuerdo que por aquellos días también había comprado en Losada la edición del Cancionero de Unamuno, y hay esa sintonía también de los topónimos, de la presencia de las ciudades en esa parte más geográfica, porque en él hay otras resonancias y otros temas, como, si me lo permitís, este poema que puede ser entendido como una poética, ¿no? De hecho, él lo subtitula Poética, Cartilla. La poesía tiene sus derechos, lo sé. Soy el primero en sudar tinta delante del papel. La poesía crea las palabras, lo sé. Esto es verdad y sigue siéndolo diciéndola al revés. La poesía exige ser sinceros, lo sé. Le pido a Dios que me perdone y a todo Dios excúsenme. La poesía atañe a lo esencial del ser. No lo repitan tantas veces, repito que lo sé. Ahora viene el pero. La poesía tiene sus deberes, igual que un colegial. Entre yo y ella hay un contrato social. Ah, las palabras más maravillosas, rosa, poema, mar, soneme pura y otras letras, Si hay un alma sincera que se guarde en el almario su cantar, cantos de vida y esperanza serán. Pero yo no he venido a ver el cielo, te advierto. Lo esencial es la existencia, la conciencia de estar en esta clase o en la otra. Es un deber elemental. Es un poema aparentemente con una presencia ya clara de lo testimonial, pero también hay ideas como decir las cosas al revés, o la poesía atañe a lo esencial del ser. Esta mañana recordábamos también el afán de infinitud que aparece en uno de los poemas de Blas,
Es decir, al fondo de estas presencias del compromiso, de la realidad, pues están también esos deberes, sobre todo del ir más allá, ¿no? Y de que la poesía es algo que se dice al revés de las cosas habituales. En el poema que acabo de leer, los que hayan leído a Rubén Darío habrán notado inmediatamente eso que los pedantes llamamos los intertextos. Hay alusiones clarísimas a Rubén Darío, por lo menos dos. Y es muy curioso porque la huella de Rubén Darío ya se percibe en el cántico. Bajo esas citas clarísimas y esas referencias muy claras a San Juan de la Cruz y fundamentalmente a la prosa, cosa que le da mucho más interés a ese libro, porque la prosa de San Juan tiene zonas de una luminosidad maravillosa, como por ejemplo cuando les aconseja a sus frailes que no castiguen el cuerpo, que es obra, que es creación divina y hay que respetar, y que se vigile mucho más el alma que donde realmente está el pecado. Y cuestiones por el estilo, incluso esa evidente sensualidad que hay en grandes zonas, tanto de la poesía como de la prosa de San Juan, y que tienen un reflejo curiosísimo en ese primer libro, aparte ya de otras apariencias externas como el uso de las liras y otras estrofas que lo vincularían aparentemente más con San Juan. Lo importante es cómo liga su mundo presente con el mundo de San Juan, para darle un sentido de trascendencia a una realidad que, según declara el propio Blas de Otero en su verso, no le gusta el mundo en el que está y está aspirando a otro. Y esa aspiración a otro mundo, a un mundo mejor, a un mundo más solidario, a un mundo más justo y más libre, es un motivo constante que se va observando a lo largo de toda su obra y es lo que le da ese enorme sentido de coherencia que toda la poesía de Blas de Otero tiene. Y una de las cosas que yo aprendí en él, porque también está en Unamuno, pero está de otra manera, y también está de una manera maravillosa, pero también distinta, en Gabriel Miró, que es el gusto por los topónimos, por los nombres de los lugares. El gusto por el nombre y además dar inmediatamente la asociación de algo que se ha experimentado y que dignifica o que convierte en poético algo que por sí mismo no lo es, porque un nombre propio simplemente designa pero no da notas. Y sin embargo él siempre añade una nota donde notamos una vibración de vida, un contagio de algo que lo ha movido y que lo ha impulsado a utilizar ese nombre. Por ejemplo, en Jaén, una de las cosas que más le agradecen a Blas de Otero en toda la provincia es cuando habla de Jaén ajazminado. Porque Manuel Machado, en su canto Andalucía, pues había salido con un adjetivo más o menos, digamos, de alivio, como decir plateado Jaén. Bueno, ya sabemos que el color plateado le corresponde por los olivos. Pero eso de Jaén ajazminado le da otro sentido, un sentido mucho más de pureza en el sentido, porque claro, la asociación inmediata es el color blanco, pero también esa sensualidad que el perfume del jazmín transmite y le da una sensación de mayor impulso de vida. No ese olivo que marca primero Manuel Machado y en el que después va a insistir Miguel Hernández, sino algo de la vida cotidiana, algo que ya es de huerto, de jardín interior, de puro placer íntimo, que el poeta recoge e incluso algunas otras experiencias, como una especie de experiencia erótica que cuenta en un poema y que no deja de ser curiosísima que le haya pasado a orillas del Guadalquivir. Escuchándote un poco, Antonio, se me ocurría que, como hipótesis, que no soy experto para nada en Blas de Otero, si Blas de Otero tiene una especial habilidad para combinar o particular la trascendencia con lo más concreto, la memoria con el presente. Acabas el poema que citas tú, es un recuerdo de la infancia, pero al mismo tiempo también es un recuerdo como muy concreto, muy palpable, no sé si... Bueno, podríamos buscar ejemplos. Bueno, hay uno clarísimo
Hay uno clarísimo que es el poema, bueno, estoy utilizando la edición que todo el mundo tendrá en su casa, ¿no? La del periódico, que es la referencia a Bilbao. El poema que cierra que da casi el cierre de la antología, es el penúltimo poema de la antología. Yo, cuando era joven, te ataqué violentamente, te demacré el rostro, porque en verdad no eras digna de mi palabra, sino para insultarte. Ciudad donde nací, turbio regazo de mi niñez, húmeda de lluvia y ahumada de curas. Esta noche no puedo dormir y pienso en tus tejados. Me asalta el tiempo oído entre tus calles y te llamo desoladamente desde Madrid, porque solo tú sostienes mi mirada. Das sentido a mis pasos sobre la tierra. Recuerdo que en París aún me ahogaba tu cielo de ceniza. Luego alcancé Moscú como un Gagarin de la Guerra Fría, y el resplandor de tus fábricas iluminó súbitamente las murallas del Kremlin. Y cuando bajé a Shanghái, sus muelles se llenaban de barcos del Nervión. Y volé a La Habana y recorrí la isla, ladeando un poco la frente, porque tenía necesidad de recordarte y no perderme en medio de la revolución. Ciudad de monte y piedra, con la mejilla manchada por la más burda hipocresía. Ciudad donde muy lejos, muy lejano, se escucha el día de la venganza alzándose con una rosa blanca junto al cuerpo de Martí. El poema, para mi gusto, es una hermosura. Y la alusión última a la rosa blanca, la habrán oído ustedes cantar, no sé si sabrán ustedes que es un poema de José Martí, que es aquel poema que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo una rosa blanca. Bueno, pues aquí está. Pues a pesar de la rosa de Martí, está echando de menos el Bilbao, su Bilbao de ceniza y de sombras de curas. Terror sombra de la que yo sigo participando, porque a mí no se me olvidan los malos ratos que pasé en los Escolapios. Bueno, vamos a tratar de abordar un retrato un poco más humano, ¿no?, de Blas de Otero. Sé que, Antonio, tú le llegaste a conocer en unas tertulias que organizaba la revista Ínsula en Madrid, si no me equivoco. Bueno, yo coincidí con Blas de Otero en dos momentos. Uno fue, hace un momento veíamos en una de las vitrinas una foto de Blas en 1976 en Fuente Vaqueros, y yo tengo el recuerdo de él en ese momento, ¿no? Fuimos con ocasión del primer homenaje que se le hizo a García Lorca, fuimos en el coche de José Luis Cano. Íbamos con cierto temor a que no se celebrara el acto, porque el año anterior se había prohibido el homenaje que se le iba a tributar en Baeza a Antonio Machado, pero bueno, se permitió el acto y allí vi a Blas de Otero. También él intervino en Fuente Vaqueros y creo también recordar que intervino al día siguiente en la misma Universidad de Granada, ¿no?, donde leímos también algunos otros poetas. Pero sobre todo lo vi en varias ocasiones, pues por entonces, 1976, yo había vuelto de Italia en 1976, 77 en la tertulia de Ínsula, en la calle del Carmen. Era una tertulia pues por la que pasaban poetas españoles, escritores, también escritores como Gullón o Ayala, que estaban todavía fuera de España. Y en concreto, dentro de esas tertulias, recuerdo un día que fue la última vez que lo vi. Después de estos encuentros había un segundo encuentro en un bar cercano a la Puerta del Sol, y recuerdo que en la salida pues salimos juntos, Blas y yo. Yo lo acompañé hasta la Puerta del Sol, donde iba a tomar un taxi en dirección pues a la dehesa de la Villa. Yo vivía entonces en Peñagrande, y entonces regresamos
en el mismo taxi y seguíamos la misma ruta y fue la última vez que lo vi. Era el año, ya digo, 77 probablemente, 77 antes de octubre, porque en octubre ya me fui a Ibiza. Y bueno, pues lo que puedo decir es que de esa presencia viva es, pues no sé, mis silencios. Quiero decir que yo estaba muy impresionado, tenía muy pocos años todavía y estaba impresionado por sus lecturas y bueno, verlo a él, pues creo que por mi parte me llevó al silencio. Ahora no recuerdo lo que hablamos, pero seguramente, vamos, ha desaparecido de mi mente por esa circunstancia, por mi estupor y por esa admiración que yo le tenía, vamos, ya desde por lo menos 10, 12 años atrás. Él debía ser una persona bastante silenciosa también, por otra parte. Sí, yo también soy una persona que hablo poco y entonces supongo, pues eso, una conversación leve, impuesta por mi admiración y bueno, pues yo no sé si él entonces, aquel año ya estaba de salud, 77, quizá, pero vamos. 76, 77. Sí, murió en el 79. Yo creo que él ya no se encontraba quizá bien. Es un poco la impresión que guardo yo. Antonio. Pues yo lo conocí también el 5 a las 5, que era la fecha señalada para el primer homenaje público en la calle, quiero decir, que se hacía a Federico García Lorca, porque antes había habido en el año 68 un homenaje universitario, pero tuvo que ser todo a puerta cerrada y con control absoluto de todos los asistentes a los actos. Y ahí se portaron muy bien los jesuitas. ¿Es verdad? Es que los jesuitas no son los escalopios. Todavía hay clases hasta en la iglesia, ¿no? Y ahí se portaron muy bien y prestaron su colegio mayor y entre colegios mayores y facultades pues se pudo hacer aquel primer homenaje del 68 y ya el gran homenaje que se hizo el 5 de junio del 76, aquel famoso 5 a las 5, porque el 5 de junio es el aniversario del nacimiento de Federico García Lorca, y a mí me gusta celebrar los nacimientos de los poetas, no me gusta recordar las muertes, porque además aquí viene eso de recordar, pero si el poeta sigue vivo, y además era la consigna que todos repetían, ¿no? Quiero recordar que se gritó una vez y otra vez desde aquella tribuna, en aquella hermosa plaza del pueblo, Federico vive. Y era verdad, y sigue vivo, y mientras que estemos diciendo los versos de un poeta, lo mantendremos vivo. Y después de aquello, pues fue Mario Hernández, que está ahí sentado, el que yo iba con mi amigo Carlos Villarreal, el que nos vimos, nos dimos un abrazo correspondiente y entonces me presentó a Sabina de la Cruz y Blas de Otero. Quedamos en comer al día siguiente, comimos juntos, hablamos mucho. Blas poco, pero como Carlos Villarreal hablaba tanto, se compensaban el uno al otro. Y además, Carlos le tiraba mucho de la lengua y la conversación pues fue bastante fluida y estuvo muy bien y nos enteramos de muchísimas cosas. Y como yo entonces era muy tímido y muy callado y seguía el consejo de mi padre, más vale callar que rezar, pues yo prácticamente no hablé. Ahora tenía que hablar un poquito menos también. Tenía que haber hablado en aquel momento más y ahora menos. Pero bueno, y el día terminó con el estreno de una obra del primer profesor universitario gitano, que era Pepe Heredia, era una obra que se llamaba Camelamos Nacarar, y recuerdo que durante la comida Blas se había tomado unas pitoritas de algo. Eran blanquitas, una era blanquita, otra era como azul. No sé cuántas se tomó, pero vamos, da igual. Y
Y durante la obra, pues, como nos pasó a tantos, lo que pasa es que los demás no fuimos capaces de hacerlo, él se durmió. Hasta que de pronto el cantador, que era el Piqui, pegó un jipío, pero bien hondo y bien alto, y Mario Maya largó un taconeo que parecía que había una ametralladora en el escenario, y de pronto Blas se despierta y dice: ¡coño, la guerra! No me extraña porque el susto fue bastante grande de todo el público en general cuando, entre el grito del Piqui y el taconeo del Mario Maya, que fue fuerte. Y bueno, pues ese fue el único encuentro personal de nuestra vida. Digo personal directo, porque a mí me consta que él me leía y yo seguí leyéndolo con más devoción todavía, porque dentro de su casi silencio y de su mucha timidez, resultaba un ser absolutamente entrañable y encantador. Era todo lo contrario de esos poetas fatuos de provincias a los que yo estaba acostumbrado. Bueno, a los que estaba acostumbrado no, a los que tenía que tratar de acostumbrarme, porque no me he acabado de acostumbrar en ellos y ya llevo años conviviendo con tantos. Y era lo contrario de la vanidad, lo contrario de la fatuidad, lo contrario de la pedantería y lo contrario de lo doctrinario, porque yo no recuerdo que hiciera ninguna aseveración que pareciera un mandato ni una orden. Cuando de ahí yo saqué la conclusión de que cuando Blas de Otero usaba la palabra libertad, estaba diciendo también respeto al otro, que es algo que muchas veces se nos suele olvidar cuando pronunciamos esa palabra. Y esa sensación de que Blas de Otero decía libertad y que implicaba respeto al otro, esa no me ha abandonado todavía en mi vida, y yo creo que es una de las grandes lecciones que he recibido de él. Bueno, ya que está saliendo un poco este tema, os quería preguntar, ¿qué influencia vosotros percibís, ¿no?, de su, no sé si llamarlo compromiso, militancia, si tiene realmente algún, aparte del componente temático, que puede ser más o menos obvio, ¿no? A mí mi poesía me la ha marcado en ese sentido. Yo he escrito muy poquitos poemas yo no quiero llamarles sociales, yo quiero llamarlas de compromiso político. He escrito muy poquitos y he procurado, teniendo a Blas de Otero y a José Hierro y a Gabriel Celaya como referencia, procurar hacer unos poemas tan buenos como si estuviera gongorizando a la manera de Don Luis. Es decir, que con la misma exigencia he escrito los poemas de compromiso político que los poemas de compromiso estético. Yo no soy capaz de hacer esos distingos porque, dada mi conciencia social, creo que a los lectores y al público, cuando uno se dirige a ellos, hay que darle lo mejor de uno, y si uno no es capaz de dar lo mejor de sí, lo mejor que puede hacer es callarse. Y por eso ese nivel de exigencia que yo me impuse como tarea desde que leía los poetas que me gustaban, y nivel de exigencia del que he encontrado tantísimos ejemplos en la poesía de Blas de Otero, porque como profesor de métrica, caso único en la Universidad Española, he sido el único profesor que ha sacado la plaza con el perfil de métrica, y jubilado yo, la plaza se ha amortizado. Pues he puesto muchísimos ejemplos de Blas de Otero en mis clases, precisamente porque Blas de Otero es un vivero de buen hacer y de buen dominio del español a la hora de escribir. Antonio. Bien, por supuesto, Blas de Otero era y fue una referencia de poeta testimonial incuestionable, ¿no? Entonces, que en aquellos años 60, que todavía lo que entendíamos por poesía social o testimonial estaba en su apogeo, pues él siempre, a mí en particular, me sorprendía porque su poética pues rebosaba o rebasaba también, como acaba de decir Antonio, pues lo puramente testimonial, ¿no? Ese calificativo de lo social que luego se prolonga pues en los epígonos de esta poesía, y que es el momento en el que Alisandre pronunció aquella frase de que ya era una poesía agotada por suficientemente expresada, ¿no? Pero
en Blas de Otero había algo más que esa lectura aparente o llamativa de lo testimonial, ¿no? Sobre todo había ese profundo humanismo y esos cambios sucesivos que van dándose en sus libros y en sus poemas. A veces nos encontramos con poemas plenamente líricos, y como por ejemplo este que voy a leer ahora, que tenía aquí también del libro que trata de España, ¿no? Si me dejas las gafas, Antonio. Me he olvidado de las gafas y gracias a Antonio puedo leer los poemas. Yo entre álamos y ríos, estate tranquilo, no importa que sientas frío en el alma, debes estar tranquilo y dormir. Y por la mañana te levantas temprano y te vas a ver el río, debes mirarlo sin prisa, dejarlo pasar, sin preocuparte lo más mínimo de que el tiempo pase, como si fueras un niño horriblemente maltratado por la vida. Pero no importa, siempre hay un sitio tranquilo, con algún álamo que tiembla si silba un pajarillo, y tú le ves entre las leves hojas, dichoso, felicísimo. Ahora mismo le estás viendo silbar, saltar, volar por el aire limpio. Apenas sientes el rumor del río. ¿Y por qué lloras, si es verdad lo que te he dicho? Anda, ve a dormir y mañana iremos a ver de verdad el río y a dudar de que soñaste con él, mi pobre amigo. Es un poema, como vemos, con ese tono lírico, pero también tiene un tono como casi taoísta o budista, ¿no? O ese tono de cuando Caeiro Pessoa contempla la naturaleza, ¿no? Esa visión de aceptación de la realidad. Así que siempre nos encontramos, ya digo, desde esa presencia siempre de la llaneza del estilo, del lenguaje. Yo creo que es uno de los grandes dones de su poesía, que es una poesía que se torna sola, ¿no? Que no es el autor que solemos decir que es el autor de un único poema, que repite, sino que es un autor lleno de resonancias muy, muy ricas y muy variadas. Pero los ramos son alegres. Jamás pensé que nos veríamos en Jaén. Ay, Jesús, cómo huele orillas del Guadalquivir. Cristiana, dije al verte, tus pechos tan garridos rememoran mi demora, cerebro de la soltera que al llorar se descolora. Allí oí fino desplante. El día que nací yo, mi madre cortó una rosa y me la puso delante. Trébole de la casada y faldellín de color para la niña que luego llorará su sola flor. Ay, que fugazmente pasan los años bellos, y cómo pierde la color la rosa que enciende en ellos. Pero no quiero que llores. Olvídate de tu casa y tu ventana, donde cuidabas la albahaca y escogías perejil. Mira esa estrella verde tras el olivo, trébole de la leve doncella que se perdió por contemplarse desnuda en ella. No llores, cristiana, que tu llanto me da pena y se entristecen los tréboles. Jamás pensé que tu pasado fuese tan frágil y tan blanco por de fuera. Trébole hay amor, cómo tiemblan tus muslos en la hierba. Está lleno de coplas populares. Qué bien las engarza, qué oportunas son y qué gracia tiene el poema. Parece verso libre, tampoco lo es. Hay
ese reajuste rítmico de la copla. Y luego una constante en él, que son esos juegos de palabras de sonidos muy próximos, que están ya desde el primer libro y que lo mantiene toda la vida, donde una palabra lo lleva a otra y lo lleva a encadenar las ideas y lo lleva a ir abriendo el poema en vez de cerrarlo. Es una técnica de apoyo rítmico. Y por otra parte hay poemas como el de Mademoiselle Isabel, que antes he leído, o el famosísimo soneto Hombre, que demuestran el conocimiento técnico y el dominio que Blas de Otero tenía del tipo de versos que manejaba. Por cierto, en la página 67, y para eso sirve ser métrico, los que tengan este libro, esta antología, en la página 67 creo que he descubierto una errata, pero como consecuencia de saber métrica. En el verso 8 tiene aparentemente 13 sílabas. Bueno, tal como está en el texto tiene 13 sílabas. Es que el adjetivo puro que hay en este verso corresponde al verso 7, corresponde al verso anterior. Lo está pidiendo la rima, lo está pidiendo la medida. Simplemente eso, la errata se detecta por métrica, no hace falta buscar más. Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo, estoy clamando a Dios. Y su silencio, retumbando, ahoga mi voz en el vacío inerte. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte despierto. Y noche a noche, no sé cuándo, oirás mi voz. Oh Dios, estoy hablando solo, arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me la cercenas. Abro los ojos, me los sajas vivos. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Esto es ser hombre, horror a manos llenas. Ser y no ser, eternos, fugitivos, ángel con grandes alas de cadenas. Esto es una obra maestra. Si quieren ustedes se lo desmenuzo y recupero así el hábito perdido desde hace 5 años. Pero fíjense, por ejemplo, en este verso. Sed tengo y sal se vuelven tus arenas. Esos dos monosílabos, sed, sal, contrapuestos, que son los dos apoyos rítmicos del verso, y en cambio empiezan con la misma consonante, sed, sal. Y como una cierra la sed, la otra abre la sal. Y va contrastando los sonidos al mismo tiempo que contrasta la idea. O estoy hablando solo arañando la rima interna. Hay una frase preciosa de ese talento enorme que fue Oscar Wilde, que dice que nunca una cosa tan mínima y tonta como la rima ha provocado que se digan tantas sandeces sobre ella. La rima está de sobra cuando no es necesaria y es una absoluta maravilla cuando es necesaria y se maneja bien. Si le quitamos la rima a los sonetos de Blas de Otero, nos hemos cargado los poemas. Si le quitamos a Blas de Otero esas apoyaturas rítmicas interiores, esos juegos de palabras, no quiero decir los nombres en griego, que me lo sé, porque es que parecen nombres de enfermedades, las figuras retóricas tienen nombre de enfermedad. Entonces, si yo les hablo a ustedes de una paranomasia, es que parece que una paranomasia es como algo paranormal, algo raro, ¿no? Y bueno, pues ese tipo maravilloso de juegos de palabras que hace, y en el mismo soneto de Mademoiselle Isabel, por ejemplo, y en tu cuerpo de rosa, mariposa rosa y blanca. Donde está jugando con el nombre rosa, el color rosa adjetivo, la palabra mariposa, que posa en ella todo el eco de la rosa. Todas esas sutilezas y todos esos juegos es lo que hacen de estos poemas unas criaturas poéticas vivas absolutamente fascinantes. Fundamentalmente para mí, que soy uno de los que disfrutan observando este tipo de recursos. Por ejemplo, este juego de... pero claro,
sabía francés. Esa E oscura francesa del artículo. Yo le livre, le crayon, le, o Isabel. Y la E que de pronto se abre. Ese contraste de E's y la inversión de la L con la E le dan todo el encanto al verso. Isabel, tu jardín tiembla en la mesa. Bueno, quizá para terminar, sí, le preguntaría yo, Antonio, desde el punto de vista de la musicalidad, que sé que es un aspecto que tú valoras especialmente dentro de la poesía, ¿no? ¿Cómo consideras a Blas de Otero? Bueno, pues a las cualidades que su poesía tiene, hay que decir también, creo, que él era un poeta con sentido órfico, ¿no? La musicalidad, por todo cuanto ha dicho Antonio, pues está muy presente en su obra por esas rimas internas, por esas rimas consonantes, asonantes, y hay música en la poesía porque hay ritmo. La música deriva del carácter rítmico de los versos. Como yo digo siempre, a un poema le podemos quitar todo, sus imágenes, sus metáforas, incluso su medida o su rima, pero no le podemos quitar su ritmo, ¿no? Porque es lo que diferencia al poema de la prosa cortada. Y entonces siempre Blas de Otero es un poeta como solemos decir, con oído, ¿no? Así que yo también voy a leer ahora un poema al hilo de lo que había dicho antes de ese contraste que se da en su obra de saltar de una visión o de una presencia a otra. Y aquí en este poema que trata de España vemos de nuevo ese Blas de Otero contemplativo, pero hay al final dos versos, a veces basta una sola palabra para ver también que el Blas de Otero testimonial estaba presente en su poema. Alegría, parece que vuelves de fiesta, con un clavel de fuego y la mirada alerta. Árboles inclinados como personas, ciega capa de torear color azul y fresa. Alegría, este otoño has abierto la puerta de hierros herrumbosos. Saltó a la carretera un perro rojo, el mar crujió como una seda. A lo lejos los montes de León espejean, tal una espada azul movida entre la niebla. Alegría, paciencia de la patria que sufre y la España que espera. Vemos como el poeta está contemplando, pero a la vez está testimoniando, ¿no? Pues ahora es el turno de las preguntas. Al primero que pregunte nos lo comemos. Porque es que da la impresión de que cuando se propone un coloquio, alguien o el que pregunta se va a comer al interpelado, o el interpelado se va, en vez de responder, se va a comer a alguien. No nos comemos a nadie. Y además, yo no sé de tú, pero yo me he duchado antes de venir. O sea que se pueden venir más cerca por si no nos oímos o alguna cosa así. Sí, ¿Has levantado la mano? buenas tardes. Realmente la conferencia muy interesante. Todos hemos llegado 5 minutos tarde y de lo que hemos leído hablar de Otero también hay poemas muy interesantes de tipo testimonial con el sentimiento religioso, ¿no? Enfrentándose al Dios que él pues recibió en los años 20, 30, 40, 50. En mi opinión, eso se debe a la influencia de Unamuno. Y, bueno, digo mi opinión porque como me los leí muy próximos a Unamuno y a Blas de Otero, había momentos en que realmente no se cambiaba de mundo poético. Estábamos en la misma pregunta. Pero para mí que hay fundamentalmente una sacralización de la vida por parte de Blas de Otero que en Unamuno no está. Es decir, esa invocación que Blas de Otero hace constantemente a Dios es para que Dios sacralice la vida y esa vida se convierta en respetable, en algo que debe mimarse, que debe cuidarse, que debe subsistir.
Sí, en realidad él renuncia a interrogarse, aunque lo plantea en algún poema, el por qué nacemos. Y sabe que nuestro destino único es morirnos, con lo cual el eco de Rubén Darío sigue estando, el eco de lo fatal y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Que luego da, por ejemplo, a Lisandre una respuesta muy curiosa. Sabemos a dónde vamos y de dónde venimos, entre dos oscuridades un relámpago. Pero Blas de Otero no da eso. Blas de Otero, esa invocación a Dios, es porque necesita la felicidad, necesita la permanencia de la vida, necesita la permanencia de la belleza. Es la lectura que yo hago. Yo tampoco trato de imponer mi lectura a nadie. Pero es la sensación que tengo cuando lo releo e incluso dentro del mismo cántico espiritual, por ejemplo, aquí en esta antología, el poema número 7, Lira de Paz, la primera, confianza. Si Dios lo puede todo, nos saltamos a torres de esperanza y allí nos extasiamos con la certeza en vilo que esperamos. La segunda, paciencia. La confianza en su amor es divisible y hay que aprender la ciencia de aguardar lo imposible en pedazos de tiempo inconmovible. La tercera, ternura. Sufrir en soledad sin proclamarlo, como una isla pura donde sin luz llorarlo hasta el día que baje a consolarlo. La cuarta, poesía. Sentir. Y no soñar sin el motivo que abre la galería para el hombre cautivo, galería de astros sin estribo. La quinta, plenitudes. Mi alma, que está encelada, aún suspira. Volverán los laúdes sobre el mundo que gira en estas 5 cuerdas de mi lira. Que no se nos olviden las 5 cuerdas: confianza, paciencia, ternura, poesía y plenitudes. Y aquí no hay ese sentido de desesperación. Si Dios lo puede todo, nos alzamos a torres de esperanza. Eso es lo que está esperando el poeta. Que Dios sostenga con hechos evidentes esa esperanza que el poeta está depositando, que es mi lectura. ¿Le he contestado bien? ¿Alguna pregunta más? Sí, más preguntas, por favor. Espera, un poquito, Mario, que el micrófono y así te van a oír todos. Ambos os habéis rechazado reflejaros como habéis rechazado ser representantes evidentemente de un grupo generacional, de una promoción, etcétera. Y me parece muy sano y muy sensato. Pero eso no impide evidentemente un cierto sentido histórico. Y como tal sentido histórico, yo me gustaría que dijerais qué recuerdo tenéis en torno a 1970, que es un momento muy sintomático, en torno al cual aparece tanto la antología de poesía superrealista de Lisandre como, no sé si en ese mismo año o antes o después, versión celeste de Larrea. Y eso coincide también con la aparición de otros libros, entre otros evidentemente Ardelmar. ¿Qué recuerdo tenéis de quién era o quién fue en ese momento Blas de Otero para la gente de esa edad, para los poetas de vuestra edad? Bien, yo pienso que teníamos, sobre todo era algo evidente, una idea unida al momento histórico, ¿no? A esa inminencia de lo que se llamó el cambio. Es decir, había una gran efervescencia política, social, y entonces podemos decir que predominaba esa visión testimonial o social de la poesía.
Pero ya digo, yo pienso a la vez que desde mi punto de vista que siempre tuve esa visión como más global, veía la autenticidad sobre todo en Blas de Otero, ¿no? Quiero decir que iba unida sobre todo su lectura a esos momentos muy concretos históricamente, pero a la vez, como sucedía con el grupo cántico, valoramos en ello no su esteticismo o que era una poesía inusual entre lo neoclásico y lo testimonial, sino valorábamos, y yo en concreto valoraba la calidad poética, ¿no? Entonces yo creo que para mí cumplía en esos momentos esa función la poesía de Blas de Otero. Calidad sobre ese sentido, podríamos decir, sociológico, ¿no? de su poesía. Para mí tenía más componentes. El ser marginal da unas perspectivas distintas. Y esa condición de marginal me permitió darme cuenta muy pronto, quizá porque me tuve que estudiar los temas enteros de la carrera, no solamente los apuntes del profesor en clase para aprobar, me lo tenía que leer todo. Me permitió darme cuenta de cómo las grandes aportaciones y la obra de los auténticos creadores luego se banaliza en eso que llamamos ismo. Es evidente que Góngora posiblemente sea el poeta más potente que ha dado la lengua española, pero no hay cosa peor que el gongorismo vacío. Y es evidente que Blas de Otero, que Gabriel Celaya, que José Hierro son tres grandísimos poetas de compromiso político y social directamente, pero que luego, en torno a eso, pues ya había empezado la trama de los premios literarios, de los muchos concursos, de la proliferación de revistas, y entonces sale eso que se llama poesía social, que a mí me parece un subproducto absolutamente lamentable y deleznable. Basta con recordar los nombres y los premios de entonces y quienes eran los distinguidos y los que estaban de moda en ese momento. No los quiero dar nombres porque ya nos avisó Ovidio de que no nombremos nunca a un necio, porque si nos hacemos inmortales y nombramos al necio, hacemos al necio inmortal con nosotros. O sea que yo callaré los nombres de esos necios y el que tenga curiosidad que se vaya a las hemerotecas o a la biblioteca y verá la cantidad de basura social que hay y que es en realidad contra lo que una característica que señalan a los de nuestras promociones, que es el rechazo de ese tipo de escritura burda y falsamente tendenciosa. Es decir, yo me acuerdo que por aquellos entonces, por los años 50 y cuando entra aquel primer gobierno que nos mete la tecnocracia en España en el año 58, se propaga la frase ni un español sin alpargata. Mire usted, no me iguale usted por la alpargata, diga usted todos los españoles con zapatos y de ahí para arriba. Pero por favor, ni un español con alpargata, primero porque sé que algunos no se la van a poner nunca. Y segundo, no me ponga usted un calzado tan pestilente y tan malo para los pies. Y con la poesía me pasaba lo mismo. Había gente que creía que en España pues, había que revivir los momentos gloriosos de la Unión Soviética con Estuchenko en un campo de fútbol con 100.000 personas recitando sus poemas y aclamados por los oyentes. Y como aquí no había posibilidad de llenar el Bernabéu con el poeta, porque se llenaba con Lola Flores y las otras compañías para el 1 de mayo, a la fuerza, claro. Y otros por gusto, pero vamos. Pues todo el suspiro era irse al pie de los andamios a decirle a los albañiles, estábamos empezando ya el fervor del ladrillo, a leerle a los albañiles los poemas a pie de obra para recordarles lo mucho que sufrían y lo solidarios que éramos con ellos. O sea que no contentos con la explotación a la que los sometían los patronos, encima tenían que soportar la explotación del poeta que iba ya a decirles, como soy tan bueno, seguir trabajando y seguir ingresando mucho dinero en la seguridad social para que nos beneficiemos todos, que era la lección que yo sacaba. Y luego, por otra parte, esto de las generaciones es que es muy peligroso porque cada generación aporta su palabra al diccionario de la lengua.
Entre las muchas que aportaron los modernistas, hubo una que los define a todos maravillosamente: nefelibata. Magnífica palabra. Lo digo porque como han nombrado a Larrea y han nombrado los poemas surrealistas de Aleixandre, bueno, pues luego entra de presidente de la Academia, porque entre los exiliados y los fusilados, pues queda de presidente de la Academia Pemán, y como los franceses prohíben que se use la palabra coñac para ese tipo de bebida. Y brandy no se podía usar porque, claro, los ingleses no eran precisamente nuestros mejores amigos, aunque con el aval del duque de Alba habían sido los que habían hecho el préstamo. El Banco de Inglaterra fue el que dio el préstamo para el glorioso alzamiento nacional, cosa que se calla siempre. Pues no se podía usar el inglés, y entonces pues no íbamos a usar la palabra brandy. No podíamos usar coñac, porque los franceses son muy suyos. No podíamos usar brandy porque era de los ingleses. Entonces don José Miriam Apremán se inventó un híbrido maravilloso: Gerignac. Fue una palabra efímera, afortunadamente. Cuando entran los llamados novísimos, que son la gente de nuestra edad aproximadamente, y se sientan en la academia, aportan la palabra que mejor los define. Miren ustedes el diccionario histórico de la academia: gilipollas. Y en esa gilipollez entra esas declaraciones que muchos de nuestros coetáneos, vamos a usar la palabra coetáneos, más que compañeros, que los coetáneos dijeron a propósito de la poesía social sin distinguir los que eran grandes poetas, con una enorme beta de compromiso social, y los que eran puros poetas oportunistas, ismistas, el mismismo, que sigue siendo tan atroz, se practique el culto al albañil o se practique el culto al gondolero. Porque yo me hice una vez la pregunta: ¿detesto a los poetas venecianos tan solo porque huelen a ratas de canal? Ah. Y tú sabes por dónde voy. Sí. A mí me parece que estamos hablando de un grandísimo poeta, de alguien que marcó una auténtica etapa y que sigue siendo un poeta que se lee y que fecunda a otros escritores. Y vamos, yo no soy demasiado de altares ni de poner velas, pero que espero que el ejemplo de Blas de Otero, su lección de hombre riguroso, serio, verdadero y de poeta auténtico, no dure mucho tiempo e ilumine a muchos poetas futuros que desgraciadamente no van a encontrar en la poesía que se está haciendo hoy demasiado tema de seguridad y de certeza para la poesía que quieran hacer. Porque la poesía que se hace hoy, en general, qué mala es, por favor. Yo pensando en esos autores que leí entre mediados de los 60 y el año 70 o 71, creo que el año 71 es cuando vi en un escaparate de Milán la edición de Larrea, creo que era el año 71. Pues en esos años obras como las de Blas de Otero, José Hierro, Ricardo Molina, yo creo que las leíamos y nos enseñaban, insisto, por su autenticidad. De ahí el que, por lo menos en mi caso, no hubiera ni un gran afán de ruptura, ni un apegarse pues, a esas dos grandes tendencias que todavía en aquellos años eran muy fuertes, ¿no? Tanto la poesía testimonial como cierto neoclasicismo, en fin, los libros de sonetos, etcétera, ¿no? Y yo, en este sentido, pues me pongo como ejemplo que en aquellos finales de los 60, cuando estalla el fenómeno de los novísimos en Barcelona, pues yo estaba escribiendo una poesía pues más en una línea puramente neorromántica, ¿no? Recuerdo también mi lectura de los poetas románticos como Leopardi, a quien, en fin, entonces comencé a leer, pero luego no sabía que iba a acabar siendo pues
una obsesión en mi vida, que haría su biografía, que lo traduciría. Por tanto, yo quiero subrayar que ese carácter de lo auténtico por encima de los calificativos o del afán rupturista o del afán novedoso, ¿no? Escuchar la propia voz, ¿no? Yo es que no podía romper nada porque si en casa se rompió un plato era un problema. Había que comprar otro y el dinero no sobraba. ¿Y romper con qué? Es decir, por lo pronto tener la suficiente humildad para reconocer que cuando alguien está en el canon literario será por méritos que hay un consenso y hay un reconocimiento prácticamente general, un acuerdo de que aquello es lo que debemos leer todos. Luego lo curioso es que al canon literario se pasa por un poema y a veces no completo, porque la historia de literatura, que es tan cruel, ha dejado a un poeta tan excelso como fue Gutiérrez de Cetina, muy italianizante, por cierto, que escribió unas epístolas maravillosas y escribió unos sonetos magníficos, y lo tenemos en la historia de literatura por un madrigal, bien cortito y bien memorizable. Pero es que el propio Jorge Manrique está por un solo poema e incluso no completo, porque cuando llegamos a la lista de los romanos nos la saltamos todos. Y el propio Manrique se da cuenta de que la lista de los romanos, el parangón entre las virtudes de su padre, comparándolo con lo mejor que la historia nos ha dado como modelo, es totalmente impertinente cuando dice: dejemos a los romanos, que sus hechos no vimos ni su gente. Es decir, que se pasa la historia de la poesía por un acierto. ¿Y por cuántos aciertos podría pasar a Blas de Otero a la historia de la poesía? Pues por muchísimos. Por ejemplo, hasta con los juegos, porque hasta jugándose es serio. Si a Antonio Machado hay mucha gente que lo recuerda a media y aquello de dicen que un hombre no es hombre hasta que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Que son unos ripios absolutamente maravillosos, pero que se quedan grabados para siempre en la memoria. Blas de Otero podría pasar como el gran señalador de los males de nuestra época, cuando dice aquello de: la rúbrica rabiosa que en el cielo ha dejado un avión. ¡Qué cabrón! Al reacción. Fíjense ustedes la maravilla de aliteración, de esas R y de esas rimas consonantes en N, que hace que la reacción, con su ambigüedad de sentido, sea una reacción doble. Por una parte, el modo de propulsión del avión, pero al mismo tiempo que sea un avión reaccionario. Y malo es lo reaccionario, porque es siempre una repulsa de lo que se supone que nos va a traer más libertad, un mejor porvenir, una vida más solidaria. Y eso es lo que se está denunciando, aparentemente con un chiste. Pero hasta ese chiste está maravillosamente hecho. Y ahí es donde está la conciencia del escritor, y ahí es donde está, en esos pequeños detalles también, gran parte de la explicación de cómo luego, esto que ha llamado Antonio Colina la musicalidad del poeta, esa musicalidad se puede comprobar también en ese mismo juego de palabras, porque es todo unas apoyaturas rítmicas progresivas para que aquello se nos quede grabado de una manera definitiva y no se nos olvide jamás. Una última pregunta. Hola. Bueno, yo quería hacer dos preguntas, pero al principio quería dar una muestra de gratitud pública, porque yo fui alumno de Antonio. ¿De cuál de los dos? Eso. Que los dos nos llevamos, Sí, Antonio. sí, sí. De Carvajal. Ahora vamos, de Antonio Carvajal. Y bueno, las clases bueno, coincidimos de refilón, pero es como si una bala te da de refilón, ¿no? Cuando cambia el tiempo, lo notas. Y aquello eran clases que, bueno, yo no sé si son de métrica o de retórica, pero a mí me resultaron siempre como de alquimia o brujería, porque ver a Antonio explicar la figura retórica desatado era un espectáculo, ¿no? O sea, tengo dos preguntas y voy a intentar resumirlas brevemente, ¿no? Por una cuestión de, repasando la poesía de Blas de Otero en el Cántico Espiritual,
reflexionar un poco sobre la fe, ¿no? Hace poco leía un poema de Leonard Cohen que decía que a veces teníamos que intentar creer en Dios, que es curioso, ¿no? Que merece la pena el esfuerzo, ¿no? Él lo decía en un contexto. Y bueno, hay un par de versos del primer poema de Cántico Espiritual que dice: nada soy si no soy el que yo soy, el que ha salido de tus manos grandes, capaces de dar forma al universo. Solo quería que les parecía estos versos en el contexto de que, enlazando con lo que han dicho antes de las clasificaciones de los poetas, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que, bueno, las clasificaciones lo hacen los críticos que tienen que comer de algo, obviamente, ¿no? Entonces, pues eso está bien y para estudiarla didácticamente está bien, pero si un poeta mira para afuera, tiene tres opciones, bajo mi punto de vista: mirar hacia arriba, mirar de frente o mirar hacia abajo. La segunda pregunta es referente al tema de mirar hacia de frente o incluso hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues una pregunta de actualidad. Con todos los cambios políticos o aparentemente cambios que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? En España, y ya que sea a nivel mundial, ¿no? Que parece que hay un impulso del pueblo que demanda con energía y el poder que, bueno, pues más o menos es permeable o no a eso. ¿Qué piensan ustedes que hubiera opinado o qué piensan ustedes que le hubiera parecido a Blas de Otero esta situación que coincide siempre con la primavera? Que no sé qué pasa con la primavera, con las revoluciones. No sé qué la altera. Sí, pero el tema es, ¿creen que el poder alguna vez prohibirá las estaciones? Porque vamos, siempre les pasa lo mismo. Y bueno, las preguntas o las reflexiones van para ambos y bueno, una la puede responder el poeta más joven y otra el poeta más sabio. Por viejo. Bueno, pues el poeta más joven, que ya no es joven, respecto a la segunda, francamente no sé lo que sentiría Blas en estos momentos, ¿no? En el cual pues hay problemas, como has dicho, que no nos afectan solo a nosotros, sino que tiene un carácter mundial, ¿no? Esta situación de convulsión, de atomización, de deshumanización, de filosofía, sobre todo del todo vale, ¿no? Todo vale, cualquier cosa es arte, cualquier cosa es un poema. Y francamente, pues yo no me atrevería a ponerse en su lugar y saber lo que él pensaría, pero seguramente escribiría y testimoniaría sobre este momento que es muy significativo, ¿no? para la humanidad, de verdadero cambio y de primavera, pues nada lírica, ¿no? De hecho, en mi poesía, todo lo que pueda haber de testimonial está en estos últimos años, en los 4 últimos años, ya desde la Primera Guerra del Golfo, que aparece en un poema, la caída del muro de Berlín, al cual le dediqué un poema, a las 2 Alemanias, en fin, la recuperación de Pasternak, ¿no? Ahora en el último libro también hay una sección con 6 poemas civiles. En uno de ellos me ocupo precisamente de este tema de las emigraciones masivas, ¿no? De los movimientos masivos de personas. Y por tanto, pues no he rehuido tampoco ese lado testimonial de lo que yo llamo la realidad, ¿no? Hay una segunda realidad o realidad trascendida, que es una expresión que yo he utilizado en mis poéticas, pero también he utilizado el de realidad. Entonces, en el caso de Blas de Otero, pues ya digo, no puedo hablar por él, pero pienso que seguramente surgiría con esa llaneza que le caracterizaba algún gran poema. Yo la cuestión de la fe no me merece todo, el que cree me merece todo el respeto y el que no cree también, porque tengo entendido que es un don gratuito.
y ahí no se puede entrar. Vamos, yo no puedo entrar ni debo. Y como la idea de Dios me desborda, mi pensamiento no alcanza la infinitud ni la eternidad. Pues es una idea que respeto e incluso podría decir que espiritualmente me humillo ante ella. No soporto a sus administradores. Y me parece que esos que acusan a los demás de herejes y son capaces de degollarlos o de quemarlos en una hoguera con o sin juicio, pecan por una parte de una soberbia extrema porque ellos se convierten en intérpretes exclusivos de la palabra de Dios, si es que Dios habló alguna vez. Y por otra parte que la presencia o ausencia de la divinidad se siente o deja de sentirse de muy distintas maneras. Son territorios donde jamás entraré. Yo, en las 5 cuerdas de la lira que he leído de hablar de Otero, la palabra fe no aparece. Aparece una palabra que es esperanza y aparece otra palabra que es plenitudes. Para mí, que cuando habla de Otero está escribiendo eso, está instalado en la fe. Lo que parece, la lectura que yo hago, yo siempre digo que es mi lectura, luego cada lector tiene su interpretación, para eso se publica y para eso se pone la obra al servicio de todos. Para mí no es el problema ese acuciante que lleva a Unamuno a escribir esa maravilla de libro que es el San Manuel Bueno. Es otra cosa, es otro tipo de problema. Blas de Otero con 17 años, pues tiene 19 años cuando empieza la guerra civil, ¿no? Tiene 22 años cuando la guerra acaba, publica su libro el año 44 y lo que está es esperando el milagro de un resurgir del pueblo que ha visto destruirse en una guerra civil y posiblemente cuyo sentido se le escapaba. Y de ahí esa sensación, para mí, esa sensación de desolación que desprende el libro, porque se le ha truncado su juventud, se le ha truncado la vida, se le ha cortado. Y lo que podía haber sido un momento de plenitud y de gozo, pues se le ha convertido en algo amargo y que lo atormenta. Pero esa vivencia amarga. Yo no veo falta de fe en el periodo del Cántico Espiritual, ni veo que la perdiera a lo largo de toda la obra. No se ve pérdida de la fe. Porque si no cree en esa cosa abstracta que llamamos Dios, pues tiene otra cosa muy concreta en la que creer que se llama humanidad. Y que la tiene al lado, y que la ve sufrir, y que la ve gozar, y que la vive, porque es parte de ella. Entonces, yo no es la fe lo que he hecho de menos en Blas de Otero. Yo creo que el canto solidario de Blas de Otero es ese canto con que cierra la quinta cuerda de su lira en ese poema espléndido, que es la búsqueda de la plenitud. Para mí, por favor. Y luego, por otra parte, yo en estas cuestiones, a mí me negó un cura a los 17 años, me negó la absolución porque me acusé de que no creía en la infalibilidad del Papa. Sigo sin creer. Porque si el Papa fuera infalible, no hubiera venido a Valencia a través de la trama púnica, digo yo, para estar en boca de la gente. Y por otra parte, si es cierto que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, que alguien me explique qué tengo yo que ver con José María Aznar y Felipe González, porque yo pertenezco a otra clase de hombre. O el Dios que a mí me hizo es distinto. Y miedo me da que un buen día llegue la República y como, claro, todos los ciudadanos españoles podemos ser candidatos a presidenta, que se ha puesto ahora de moda, con lo feo que es eso de presidenta, ¿no? Como despectivo. Todos podemos ser presidentes de República, toda la ciudadanía, pero claro, para ser presidente de República habrá que tener un grupo de poder que lo respalde a uno. Y yo, desde luego, en las condiciones actuales en que me veo, presidente de la República, no seré, así que espero que el señor rey que nos representa desde su soberana posición,
se haya leído la historia de Matías el enamorado del señor Larra, que le regaló su novia a doña Leticia, que significa alegría, y que por lo menos tengamos un rey culto. Que por lo menos a ver si el próximo ministro de Hacienda nos quita determinados problemas a los escritores jubilados que ganan más que yo. Y toda esa serie de cosas, porque claro, yo no me alegro de que a nadie le retiren la pensión por ganar, fruto del trabajo de toda una vida, un dinero determinado en un momento, porque es que eso no puede ser, porque si examinamos las cuentas de los autores, yo menos mal que he sido profesor universitario, de profesión profesor, y nunca me he dado de alta como escritor, porque si yo me llevo a dar de alta como escritor, no habría llegado a la edad que tengo, me habría muerto de hambre en una esquina hace muchísimo tiempo, o me habría tirado por el Tajo del Pollero, que es un sitio donde quien las hace suelen tirar los suicidas. No. Y por eso digo yo, el problema de la fe en Blas de Otero no me lo he planteado nunca como lector. Porque bueno, pues siempre hay magnitudes absolutas a las que entregarse. Y bien, si el mundo es creación divina, pues yo creo que la mejor manera que tenemos de adorar a ese Dios, que debemos adorar si es que nos ha hecho Él, es adorarlo en todas sus criaturas. No seleccionar, incluso ser hasta tan compasivo de reconocerle una poca de bondad al señor Aznar y al señor González, que no sé si son buenos, pero bueno, vamos a darle siquiera ese poquito de crédito, ¿no? Porque no cito más porque es que no hemos tenido más en la historia así gente que nos represente con esa calidad. Pero en fin, yo me quedo con mi Blas de Otero, con mi Vicente Aleixandre, con mi Federico García Lorca, con mi Rubén Darío, que hace un siglo que se murió, etcétera, 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 etcétera. Porque me parece que ya el solo hecho de que hayan vivido y que nos hayan dejado esa hermosura de palabra, para dárnosla a nosotros cuando no la tenemos y que podamos decir el mundo que necesitamos expresar y que por nuestras carencias, por los motivos que sean, no podemos, pero está ahí la palabra de ellos para acogernos a ellos y decir el mundo que deseamos, me parece un don tal de la vida que no debemos nunca menospreciarlo. Yo tengo muchísima esperanza, no voy a decir fe, pero sí muchísima esperanza, en que podrá, como decía Becker, podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Hoy tenemos una influencia de poetas y muy poca poesía. Que se inviertan los términos, lo mismo que nos pasa en economía, que tengamos mejores ingresos y menos impuestos. Pero en fin, siempre las mejoras son deseables. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no nos han preguntado si escribimos algo Ustedes. en recuerdo o en homenaje a Blas de Otero. ¿Tú has escrito algo en recuerdo a Blas de Otero? No, bueno, traía un poema que puede estar en sintonía con todo lo que, o en parte de lo que hemos dicho, ¿no? ¿Les parece a ustedes bien que lo lea? Un poema testimonial. La gafa. Es precisamente un poema que trata de un tema muy de actualidad. Hace unos momentos leía el periódico y bueno, veía un niño muerto que acaba de aparecer flotando, ¿no?, frente a la costa de Libia. Y es un poema que se titula La madre de todas las fosas. Dicen que la madre de todas las fosas se encuentra al otro lado del océano, cerca de una frontera y de un muro metálico, aunque pudiera hallarse en otros sitios, acaso en la cima de una mar muy cercana. Junto a ella duerme un sueño de esperanza, la desesperación de muchos hombres y mujeres que huyen de la ciudad infierno, del acoso, el disparo, el hambre y la sed. A veces éstas llevan con la bala que les quitó la vida un hijo en su vientre, o cruzando el desierto por la noche tienen al hijo vivo abrazado al miedo de sus rostros. La muerte no es la vida que soñaron.
Son ya tantas las quejas, tantas las declaraciones que a nada comprometen, tantas las fotos, tantas las palabras sobre la integración y las riquezas del ilusorio paraíso, donde los cuerpos pueden ser materia de mercado o perder lo más grave, el alma habitando una chabola con su televisor bajo un cielo gris plagado de antenas. Aún no sabemos que la solución puede hallarse en la raíz del ser, allí donde el hombre acarició la tierra que daba frutos, besó la leña que le daba el fuego, la piedra que fue ara y respiró la paz en la luz. Por ello, acabad con la mercadería humana consentida, llevad el agua a sus pozos secos, devolvedle el agua a cada manantial de sus aldeas, que regrese el verdor a sus cultivos y al monte sus rebaños. Ofrecedles el pan de su maíz o de su trigo, el vino de su viña, la sombra de aquel árbol de su puerta, su mesa de madera y el descanso de su cama con sábanas de estrellas. Dejad que el ser que huye pueda seguir sembrando en su tierra, que en ella reencuentre el verdadero paraíso su sangre. Dejad a esa mujer que hasta el nombre ha perdido, que pueda llevar flores a la tumba sin flores de su madre, y no que ella duerma para siempre en el olvido de la madre de todas las fosas. En este poema pues doy mi modesta opinión y mi idealista opinión sobre estos movimientos masivos de masas sometidos a las mercaderías. A veces uno piensa programados desde un despacho, es decir, que en una semana pues hay 3 primaveras, 3 revoluciones en 3 países, o que de repente vienen las pateras, dejan de venir. Quiere decir que a veces uno piensa que todos estos movimientos, pues, no sé, nacen desde algún despacho, desde alguna mente que los programa. Y mi teoría sobre el mismo sobre este problema es que hay que recuperar las raíces de todos estos seres, que claro, son muy difíciles porque son territorios en guerra, pero quizá el problema o la solución consista en llevar la ayuda allá donde está la raíz del ser. Lo que pasa es que hay determinados países en que, no sé, o no hay petróleo, o no hay diamantes, o no hay grandes razones para llevar a cabo esta solución de prestar ayuda en origen, ¿no? Prestar ayuda en origen, o evitar la guerra en origen, ¿no? Este es el sentido de este poema. Yo el año 76 recuerdo muy bien que le enseñé, pero no me acuerdo si se lo regalé, a Blas de Otero, un librito mío que acababa de salir, casi una fantasía. Y sí recuerdo muy bien que leyendo unos versos de ese poema, hice promesa de extender banderas, provocó un resplandor de primaveras, zarpé hacia el mundo era una herida. Blas de Otero me dijo, me hubiera gustado escribir esos versos. Cuando murió, Mario Hernández, que nos había presentado, me pidió un poema para una revista, para un homenaje a Blas. Y yo, que soy autor de sonetos, en diversidad de metros y de extensiones, yo tengo sonetos de más de 14 versos, porque hay sonetos cortitos y sonetos muy largos. Bueno, pues, siendo Blas de Otero un autor de sonetos, y yo también, a su imagen y semejanza, pues podía haberme desahogado con el soneto. Pero entonces decidí, y que qué menos que hacer el esfuerzo de escribirle una sextina, que dicen que es la forma más endiablada poética que hay. No es verdad, las hay peores. A mí me cuesta mucho más trabajo escribir una soleá, que son nada más que 3 versos, que escribir una sextina, porque todo es cuestión de ponerse. En cambio, una soleá o tienes talento o no tienes nada que hacer.
O sea, escribir aquello de Manuel Machado, de tu calle ya no es tu calle, que es una calle cualquiera, camino de cualquier parte, donde se da la ruptura absoluta y el rechazo absoluto de la persona a la que se ha querido, pues me parece que necesita un talento especial. En cambio, escribir una sextina lo que necesita es trabajo, dedicación, esfuerzo y sobre todo mucho respeto y mucho cariño hacia el destinatario. En memoria de Blas de Otero. Llegados a la cumbre del Otero, ¿qué se verá? Quizá los valles plácidos, quizá no más que un cielo cuyos limpio únicos astros fueren las banderas. Único canto el canto de los hombres, todos y todos llenos de alegría. Oh tú que al tiempo vences, alegría, cuando en la cumbre estemos del Otero y en solo un hombre los que fuimos hombres, sea placer la paz y en ella plácidos. Una bandera a las que son banderas de sangre exentas y el recuerdo limpio. Que al reflejarse en el arroyo limpio, si arroyo en valles tales de alegría fluye, tan solo aurora las banderas. Y en la otra vertiente del Otero, deseos buenos y recuerdos plácidos llenen memoria y pecho de los hombres. No todos que parecen hombres, hombres pueden llamarse. Alguno no fue limpio. Muchos torcieron los decursos plácidos de otras vidas. Hicieron la alegría un país ilusorio y el Otero bosque de luto fue con sus banderas. Haced promesas de extender banderas todos, amigos todos, cuando hombres del mañana encumbremos el Otero, en señas de un amor invicto y limpio, donde no quepa sombra y la alegría signo ha de ser de soles nuevos plácidos. Hacia esos tiempos y esos valles plácidos aurorales conduzcannos banderas, nueva edad con discurso de alegría. Oh, no soñéis, porque es posible, hombres. Lucha ha de ser, no sueño, el aire limpio que en cumbre respiremos del Otero. Allí el Otero, allí los valles plácidos, allí rojas banderas, cielo limpio, unos los hombres y una la alegría. Bueno, gracias otra vez. Simplemente quiero recordaros que mañana, en el mismo ciclo de conmemoración del centenario del nacimiento de Blas de Otero, estarán Felipe Juaristi, Manuel Rivas y Marta Sanz a la misma hora, a las 7:30. Gracias. ¿Esta antología está a la venta? Juan, ¿esta antología está a la venta? ¿El ejemplar que te he dado lleva una hojita metida? Lleva una hoja metida por mí ahí. No hay ningún poema señalado con una hoja. Entonces, ¿de dónde he sacado yo este ejemplar? No, pues se me ha perdido la hoja que yo tenía.